Cuando estás en la tele, pues ustedes te tienen que entender. Y el acento brasileño, pues se nota muchísimo. Sí. En Brasil cortamos las palabras y hablamos muy rápido. Entonces tomé un curso, fue muy difícil, sigue siendo muy difícil. He tomado cursos para el acento mexicano. Cuando hice el curso de conducción, dije, a ver, ahora necesito aprender a hablar bien español, ¿no? O sea, bien en cuestión del idioma y también con el acento. Entonces... Ahí mi mente cambió por completo, porque antes pues hablaba español porque aprendí en la calle y así, pero era muy relajado, entonces nunca tuve que poner atención en el idioma, ¿no? Entonces hablaba así, normal, y ya cuando estás en la tele pues tienes que comunicar, entonces te tienen que entender. Y el acento brasileño pues se nota muchísimo. Sí. Muchísimo. Entonces dije, a ver, necesito tomar hacer un curso de acento mexicano, que más bien es acento neutro, lo dicen, ¿no? Entonces, porque el acento mexicano, tal cual así mexicano, pues no es un acento, si tú lo notas, es neutro, ¿no? Entonces es fácil de entenderlo si lo comparas con Argentina, España, ¿no? Entonces tomé un curso. Fue muy difícil, sigue siendo muy difícil. Hay momentos donde sí puedo como que enfocarme un poco más en ciertas palabras, ciertas consonantes, vocales, que es donde me cuesta más las vocales. La O para nosotros como U, entonces suena como U. Las S, entonces, o sea, aquí en México la pronuncian muy bien, la S. Entonces, en Brasil cortamos las palabras y hablamos muy rápido. Sí. Y también una cosa que noté, como que ahora estuve en Portugal, ¿no? Y claro, el portugués de Portugal versus el portugués de Brasil es completamente diferente. Sí. Lo que hacen mucho ustedes, siento, es cuando, por ejemplo, una palabra termina, o sea, la penúltima palabra es un consonante y la última es un vocal. Por ejemplo, no sé, yate. Ajá. ¿No? ¿Ustedes dicen yachi o algo así? Sí, esa palabra, de hecho, yo siempre pido ayuda a mi novio y le digo, ¿cómo es? Llevamos 6 años, pero en estos 6 años creo que le he repetido 1000 veces esta palabra. Le pregunto, ¿cómo es yate? ¿Yate? ¿Y cómo sería en el portugués de Brasil? Tú dices yate ahí está, yate de avión. Ajá, yate, ajá, Jet, ajá. Pues es que sería jet privado o... No, de jet. Ah, eso me... Y de barco es yate. Ya. Yate. Ok. Entonces, sí, es claro. Difícil. Entonces, la lectura luego es así de que, a ver, ¿cómo? Y en la tele, pues, tienes que decirlo bien. Oye, eso me interesa mucho de ¿qué te enseñan en ese curso de neutralización o de acento mexicano neutral, como lo llamaste tú? ¿Qué es lo que te enseñan ahí? A decir bien, las consonantes, las vocales, las S, las Rs. Para nosotros también nos cuesta mucho las Rs, porque decimos justamente, como te mencioné al principio, como con 2 Rs. Nosotros tenemos 2 Rs. Entonces, esas 2 Rs suenan distinto a la R de México. Hay muchos trucos, pero lo que te enseñan, por ejemplo, es usar un corcho del vino, o sea, ponerlo en la boca, o un lápiz, exacto, y hablarlo. Y hablar lo que quieres hablar. O sea, hablar el texto o platicar. Ajá. Sí. Entonces, eso hace con que tú puedas gesticular más, la lengua se te mueve más. Y es un músculo que tienes que ir trabajando. Entonces, nosotros en Brasil, pues, yo crecí con una cierta manera de hablar. Claro. Y en México, pues, tienen otra manera. Entonces, este curso te enseña a aprender a hacer todo eso. Sí, pues tal vez lo debería tomar en algún momento, porque o sea, a mí a veces me comentan como de cosas de, pinche Jan, ya empeoraste mucho con tu español. Ah, sí, ¿no? Te dice. Sí, y no sé, como por eso luego como intento disimular con acentos, o sea, acentos en el mismo español, como que, pues, no sé, como hablo exageradamente como en un acento para como tapar mi acento alemán, ¿no? Un truco que he aprendido y creo que me ha ayudado mucho es hablar, o sea, siento que el mexicano habla con la boca muy abierta. Y ellos abren más la boca, gesticulan mucho. Entonces, si tú empiezas a hacer eso, vas a ver que es más fácil hablar el español. Entonces, cuando estoy en la tele, intento hacer un poquito más eso. O practicar un poquito la R antes de entrar al aire, las S, y tener un poquito de paciencia y hablar más lento, porque si no, si es en el ritmo brasileño, hablamos muy rápido. Pero la clave, yo diría, hablar lento y abrir bien la boca. Claro. Ferrocarril. Así, ¿no? Ferrocarril. R de ferrocarril.
Con eso siempre nos torturaban en la universidad. La de tres tigres tristes. Ajá, tres tristes, no, tres. Tres tigres, creo que es así, ¿no? Tres tristes tigres. Ahí está. Tres tristes tigres tragaban trigo en un tragal. Y así rápido luego. Está bueno el curso. Sí, es que para mí, bueno, para los alemanes es muy difícil la R, bueno, dependiendo de qué parte eres. Sí. Porque para nosotros es R, ¿no? Como para adentro. Ajá, acá como R con la garganta. Sí. Y, o sea, como hay banda que incluso lleva muchísimos años acá. Y Pero no se lo todavía quitan. hablan así, ¿sabes? Como yo soy de Alemania, pero me gusta mucho México. Pues es cuestión de práctica. Sí, ¿no? Practicarlo y el corcho ayuda mucho. Son tareas un poquito, pues, te cansadas así, pero te ayudan. Ya. Yo me acuerdo cuando era niño, a mí me fascinaba el sonido de rrr, ¿no? Sí. Pero nunca me salía. O sea, yo quería, como la lengua nomás no quería. Y como solo me salía, ay no, así no es, ¿no? Porque en Los Simpsons había ese pirata que decía arr. Ajá. No sé si querías hacerlo. Sí. Y yo también lo quería hacer y estaba, no sé, una noche así acostado en mi cama y en algún momento me salió. ¿Te salió? Sí. ¿Lo lograste? Pues ya con eso, entonces. Con la práctica, pues. Ya. Sí. Entonces, cuando empieces a practicar el acento neutro, vas a lograrlo fácil. Sí. Y, por ejemplo, para hablar el portugués de Brasil, ¿qué trucos tendrías? Porque la verdad yo siento es el portugués que hablan ustedes, para mí se escucha más bonito que el de Portugal. Portugal. Sí. Ustedes son Algo así, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. Ay, no sé, un truco para que puedas hablar portugués. Pues mira, como lo hiciste antes, se escucha, o sea, muy parecido como el tono brasileño. Cuando de tu amigo. Chico. Sí. Yo soy de Brasil. Menino, soy de Brasil. Yo creo que si haces la sonrisita ya te sale como somos muy así de hablar con una sonrisa. Sí. Él siempre tenía de sonrisa, de oreja. De caja. Oreja, así somos. Y me enseñó a hacer brigadero. ¿Y qué tal? Bien, brigadero aquí muy dulce. A ver, ¿cómo lo describirías? ¿Es un postre? Es como un... O sea, ¿tú dices el de plato o la pelotita? No, hicimos cuando nos quedamos sin dinero porque éramos unos pobres estudiantes. Una vez gastamos todo el dinero que nos quedaba en una peda y ya... Y les llegó la cruda y quisieron comer brigadero. Y pusimos leche condensada. Exacto. Él siempre ponía, pero creo que su secreto, la yema de huevo. Sí, así como... ¿sí? Y como polvo de cacao, ¿no? Sí, pero la yema de huevo no sabía. Pues era algo suyo. Sí, bueno, cada quien, exacto, sí. Con su extra. No, o sea, a ver, puedes hacer con mantequilla. Ok. Entonces, mantequilla, lechera y cacao en polvo. Puede ser cacao en polvo, no sé, 100%, o puede ser no sé, algo más dulce, que ahí te va a quedar bien dulce por la lechera. Pero es un postre súper fácil y súper barato, digamos así, porque es pura lechera y chocolate en polvo, ¿no? Pero aquí yo diría que sería como una trufa de chocolate, ¿no? Una trufa. Es que hay gente que luego lo hace y no hace las pelotitas, o sea, literal lo tira en un plato y lo pones en el refri y lo comes con cuchara. Exactamente, así lo comíamos durante 3 días. Sí, porque hacerlo las pelotitas pues para el cumpleaños, o sea, para que quede bonito en la mesa las trufitas, ¿no? Sí. Así. Y también está el beijinho, ¿Qué es ese? El de coco. Es igual, pero es con coco. Sí. ¿Lo probaste? Sí. Ese también está muy bueno. Ese es mi favorito. Stroganoff. Es muy chistoso la historia del Stroganoff porque es un plato francés. Sí. ¿No? Y en Brasil es una locura el Stroganoff. Es básicamente carne de res usábamos. O sea, yo me acuerdo que todo echábamos a una olla y le poníamos mostaza, catsup, champiñones, carne de res, ¿qué más? Salsa roja y crema de leche. Ándale. Así. Y dejarlo así reposar. Pero fuego lento. Lo importante de ese plato es la papa
la papita que es muy delgadita. Ajá. Se me fue el nombre. Es que luego se me van los nombres en portugués. Pero la papita esa tienes que tenerla en el plato para que comas junto con el stroganoff. Ok, igual sí. Batata palha, decimos. Ok. Así Creo que es. esa ni conseguíamos. No, puros chips, así en la bolsita lo aplastas y ya. También sale muy parecido.